Dicen que Vietnam no solo es un país, es un alma que jamás se arrodilló, un lugar donde el dolor se convirtió en fuerza y la guerra en sabiduría. Muchos conocen la historia de bombas, selvas y soldados, pero casi nadie conoce el secreto verdadero que hizo de Vietnam una nación invencible. Ese secreto no está en sus armas ni en sus alianzas, sino en algo mucho más poderoso: la determinación silenciosa de un pueblo que aprendió a levantarse una y otra vez, aunque el mundo creyera que estaba derrotado. Hoy vas a descubrir cómo un país pequeño, perdido entre montañas y arrozales, logró vencer a los imperios más grandes de la historia. Prepárate, porque esta no es solo la historia de Vietnam, es la historia de cómo un corazón que no se rinde puede cambiar el destino de una nación entera. Antes de que comience esta increíble historia, suscríbete ahora al canal y comenta abajo: Vietnam nunca se rindió. Repite conmigo en los comentarios: Vietnam nunca se rindió, y así ayudaremos a que más personas descubran esta historia llena de coraje y esperanza. 1. El país del dragón que despierta. Imagina una tierra alargada, verde y vibrante, que se extiende como una serpiente entre montañas, ríos y el inmenso mar del sur de China. Esa tierra es Vietnam, un país que parece dibujado por los dioses con la forma de un dragón dormido. En su cabeza, el norte; en su cuerpo, los arrozales infinitos; y en su cola, el sur, donde el Mekong se abre paso hacia el océano. Pero lo más fascinante no es su forma, sino su espíritu. Desde tiempos antiguos, los vietnamitas se ven a sí mismos como los hijos del dragón y del hada, según su leyenda fundacional. Esta historia cuenta que un dragón del mar, llamado Lac Long Quan, se enamoró de una hada de las montañas, Au Co. De su unión nacieron 100 hijos. 50 fueron al mar con su padre y los otros 50 se quedaron en la montaña con su madre. Esa es la metáfora perfecta del pueblo vietnamita: mitad tierra, mitad agua, mitad fuerza, mitad serenidad. Un pueblo que nació dividido por naturaleza, pero unido por destino. Vietnam es un país de contrastes sorprendentes. En el norte, la niebla cubre los arrozales de Sapa como si fueran escaleras al cielo. En el centro, las montañas parecen guardianes antiguos, y en el sur, los ríos del Mekong tejen un laberinto de vida, comercio y esperanza. Su paisaje no solo es hermoso, cuenta una historia silenciosa de supervivencia. Cada arrozal fue alguna vez un campo de batalla, y cada aldea un símbolo de resistencia. Pero hay algo más, un secreto que pocos conocen. A lo largo de los siglos, Vietnam ha tenido que aprender a vivir entre gigantes: China al norte, India al oeste y más tarde las potencias europeas al otro lado del mar. En medio de ellos, este pequeño dragón parecía frágil, pero jamás se dejó domar. Esa es su esencia, la resiliencia, la capacidad de adaptarse, resistir y volver a levantarse. Por eso, cada vez que el dragón vietnamita fue herido, no murió, solo durmió, esperando el momento de despertar. Y ese despertar estaba a punto de comenzar. Desde los valles del Río Rojo, donde surgieron los primeros pueblos agrícolas, hasta los orígenes de su primera civilización, el espíritu del dragón se preparaba para escribir una de las historias más poderosas de Asia. Una historia que no se entiende sin conocer cómo nació su primer reino, Van Lang, el corazón de lo que hoy conocemos como Vietnam. 2. Los primeros pueblos del delta del Río Rojo. En el norte de Vietnam, donde el aire es húmedo y las montañas se abrazan con las nubes, corre un río que ha sido testigo de todo: el Río Rojo. Sus aguas no solo fertilizaron la tierra, también dieron origen a una civilización. Allí,
Hace más de 4000 años surgieron los primeros pueblos vietnamitas, gentes que aprendieron el arte de sobrevivir entre inundaciones, selvas y bestias salvajes. El delta del Río Rojo era un lugar mágico, pero también peligroso. Cada temporada, el río crecía y podía arrasar con todo, pero cuando retrocedía, dejaba la tierra más fértil del sudeste asiático. Fue en ese equilibrio entre destrucción y vida donde nació la primera gran cultura del país, la civilización de Yongsan. Ellos fueron los maestros del bronce, los que forjaron campanas, espadas y tambores que aún hoy resuenan en los museos de Hanoi. Los tambores de Yongsan eran más que instrumentos, eran símbolos de poder y comunicación. Cuando uno sonaba en el valle, todo el pueblo sabía que algo importante iba a ocurrir. Algunos dicen que su sonido servía para llamar a la guerra, otros que era para pedir lluvia a los dioses. Lo cierto es que esos tambores reflejaban una sociedad organizada, avanzada y profundamente espiritual. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen. Los vietnamitas no solo cultivaban arroz, también construyeron un sistema hidráulico primitivo para canalizar el agua del río, algo que siglos después serviría de inspiración para los chinos. Desde el principio, el pueblo vietnamita demostró una habilidad excepcional para dominar la naturaleza sin destruirla, para convivir con la selva, los animales y las estaciones. Sus casas eran de bambú, elevadas sobre pilotes para protegerse de las crecidas. Su vestimenta estaba hecha de fibras naturales y su alimentación dependía del arroz, el pescado y las frutas tropicales. Pero, sobre todo, vivían bajo una idea sagrada, el respeto por los ancestros. Creían que sus antepasados seguían protegiendo la aldea desde el cielo, y cada familia mantenía un pequeño altar con incienso y ofrendas. Y así, poco a poco, entre el barro y la fe, entre el río y la montaña, nació Van Lang, el primer reino vietnamita gobernado por los míticos reyes Hung. Ellos no fueron simples líderes. Fueron los guardianes del equilibrio entre el hombre y la tierra, entre la fuerza y la sabiduría. Ese equilibrio fue el que permitió que Vietnam resistiera los primeros desafíos de su historia. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que habían construido. Porque al norte, un imperio gigante comenzaba a mirar hacia ellos, y ese encuentro cambiaría el destino del dragón para siempre. 3. La larga sombra del Imperio Chino. Mientras el joven reino de Van Lang florecía en el delta del Río Rojo, un gigante observaba desde el norte. Era China, un imperio poderoso, disciplinado y ambicioso que se expandía sin descanso. Sus emperadores miraban hacia esas tierras fértiles del sur con una mezcla de codicia y curiosidad. Lo que comenzó como intercambio comercial pronto se convirtió en dominación. Y así, hace más de 2000 años, comenzó uno de los capítulos más duros y decisivos de la historia vietnamita, la ocupación china. Durante casi 1000 años, Vietnam fue controlado, colonizado y moldeado por China. Pero lo fascinante es que, en lugar de desaparecer bajo la influencia de su gigantesco vecino, el pueblo vietnamita aprendió, se adaptó y sobrevivió. Adoptaron los caracteres chinos, la organización imperial, las técnicas agrícolas y la filosofía confuciana, pero sin perder su alma. Cada aldea escondía su propia forma de resistencia. Conservar su lengua, sus costumbres y sus creencias ancestrales era una forma silenciosa de luchar. Los gobernadores chinos intentaron cambiarlo todo, sus leyes, su educación, incluso su religión. Construyeron caminos, templos y sistemas de impuestos, pero lo que no pudieron construir fue obediencia absoluta. En cada generación surgieron héroes que desafiaron el poder imperial, como las legendarias hermanas Trung. Dos mujeres, Trung Trac y Trung Ni, que en el año 40 d.C. lideraron un ejército de miles de vietnamitas para expulsar a los invasores. Por un tiempo,
Lo lograron, y su valentía aún resuena como un símbolo de independencia. Sin embargo, la represión china fue brutal. Tras la caída de las hermanas, siguieron siglos de imposiciones, asimilación forzada y castigos. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Cada intento de dominar a Vietnam solo lo hizo más fuerte. Los vietnamitas absorbieron los conocimientos del invasor, pero los transformaron en herramientas para su propia libertad. Aprendieron las tácticas militares chinas, la administración imperial y hasta la caligrafía, pero todo con un propósito: usarlas algún día contra sus opresores. Imagina a ese pueblo viviendo bajo la sombra de una civilización 1000 veces más grande, y aún así, manteniendo encendida su llama interior. Esa es la esencia de Vietnam: no luchar por odio, sino por identidad. Durante generaciones, cada campesino, cada pescador, cada madre que enseñaba a su hijo las historias de los antiguos reyes Hun era un acto de resistencia. Finalmente, después de siglos de dominación, llegó el momento del despertar. En el siglo X, un joven guerrero llamado Ngo Quyen se levantó contra los chinos y los derrotó en una de las batallas más ingeniosas de la historia: la batalla del río Bac Giang. Allí, los vietnamitas colocaron estacas de hierro bajo el agua, ocultas por la marea, y cuando los barcos enemigos avanzaron, quedaron empalados y destruidos. Fue una victoria estratégica y simbólica. El dragón dormido había despertado. Vietnam había recuperado su independencia, pero no sin cicatrices. De China conservó su sabiduría, su escritura y parte de su filosofía, pero reafirmó algo más importante: su alma no se vende, no se rinde y no se borra. Y así, tras 1000 años de resistencia, comenzó una nueva era. Una era de reinos propios, de dinastías poderosas y de expansión territorial. El dragón vietnamita ya no era una sombra bajo otro imperio. Ahora era una llama encendida que comenzaba a iluminar toda Asia. Si esta parte te está impresionando, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete. Tu apoyo hace que podamos seguir contando historias impactantes como esta. 4. El nacimiento de una identidad propia. Después de 1000 años bajo el dominio chino, Vietnam finalmente respiró libertad. Era el siglo X y el río Bac Giang, donde el héroe Ngo Quyen había derrotado a la flota enemiga, se convirtió en el símbolo del renacer nacional. A partir de ese momento, el dragón vietnamita se levantó por sí mismo y comenzó a escribir su propia historia. Pero la independencia no solo se trataba de expulsar a un invasor, sino de descubrir quiénes eran realmente como pueblo. Vietnam empezó a construirse con una mezcla fascinante. Por un lado, las influencias culturales de China, y por otro, la esencia pura de su identidad ancestral. De los chinos habían aprendido la escritura, el arte de la administración y la filosofía confuciana, que enseñaba el respeto, la disciplina y la lealtad. Pero al mismo tiempo, conservaron su espíritu guerrero, su amor por la tierra y su profunda conexión con los antepasados. Fue una fusión de dos mundos, la sabiduría del norte y la pasión del sur. El nuevo reino adoptó el nombre de Dai Viet, que significa Gran Viet, y no fue solo un cambio político, fue una declaración de orgullo. Las dinastías vietnamitas comenzaron a organizar un sistema propio, con leyes, templos, escuelas y un ejército nacional. Hanoi, entonces llamada Thăng Long, el dragón que asciende, se convirtió en la capital, una ciudad llena de vida, mercados y templos que mezclaban la arquitectura oriental con el espíritu local. Pero el nacimiento de esta identidad también trajo desafíos internos. Vietnam debía aprender a gobernarse, a unirse bajo un mismo propósito. Las dinastías Lý y Tran fueron clave en ese proceso. Impulsaron la educación, fortalecieron el budismo y promovieron la agricultura.
Fue en esa época cuando se construyeron los primeros grandes templos y pagodas que aún hoy adornan el país. El budismo, traído desde la India a través de China, se convirtió en algo más que una religión. Fue el corazón espiritual del pueblo. Enseñaba la paz, la compasión y el equilibrio, algo esencial para un país que había sufrido tanto. Sin embargo, lo más sorprendente fue cómo los vietnamitas reinterpretaron esa filosofía. No la copiaron, la adaptaron a su forma de vida. Mientras en otros lugares el budismo era introspectivo, en Vietnam se mezcló con las tradiciones populares, los cultos a los antepasados y las creencias animistas. Era un budismo del alma, profundamente humano, pero el secreto más poderoso de esa época fue la autoconfianza. El pueblo empezó a creer que no necesitaba imitar a nadie, que podía ser fuerte, sabio y libre a su manera. Esa confianza se reflejaba en su arte, en su literatura y hasta en su cocina. Mientras China buscaba grandeza y formalidad, Vietnam celebraba lo cotidiano, el aroma del arroz recién cocido, el sonido del mercado, la risa en medio del trabajo. Sin embargo, la independencia recién conquistada debía ser defendida una y otra vez. Los imperios vecinos seguían mirando a Vietnam con codicia, y las guerras internas por el poder no tardaron en aparecer. Pero cada vez que parecía caer, el país encontraba la forma de levantarse. Su identidad, aún joven, ya estaba forjada en fuego. Así, mientras en el norte y el sur surgían nuevos líderes y dinastías, el espíritu del dragón seguía creciendo. Vietnam ya no era una sombra del pasado ni un reflejo de China. Era una nación con voz propia, lista para enfrentarse a nuevos enemigos, incluidos los más temidos de su tiempo, los mongoles. Y esa nueva amenaza marcaría el siguiente gran capítulo en la historia del dragón indomable del sudeste asiático. 5. Dinastías, sabiduría y guerras internas. Con el nacimiento del reino de Dai Viet, Vietnam comenzaba su propia era de esplendor. Las nuevas dinastías, primero los Lý, luego los Tran y los Le, marcaron una etapa de oro en la historia del país. Cada una de ellas dejó huellas profundas, tanto en la cultura como en la política, pero también debieron enfrentarse a su peor enemigo, ellos mismos. La dinastía Lý, que gobernó desde el siglo XI, fue la que consolidó el espíritu vietnamita. Construyeron templos, pagodas, canales y fortificaciones y fundaron la capital en Thang Long, el actual Hanoi, cuyo nombre significa el dragón ascendente. Esta dinastía fue visionaria. Promovió la educación, el arte y el budismo, dando forma a una sociedad que valoraba la sabiduría tanto como la fuerza. Pero aquí viene un detalle poco conocido. Bajo los Lý se creó uno de los sistemas de irrigación agrícola más avanzados de Asia. Los ingenieros vietnamitas aprendieron a controlar los ríos y aprovechar sus inundaciones para fertilizar los campos, lo que convirtió al país en un granero regional. En esa época, el arroz no era solo comida, era vida, riqueza y símbolo de prosperidad. Cada cosecha era celebrada con rituales que agradecían a los dioses y a los antepasados por el equilibrio entre cielo y tierra. La dinastía Tran, que llegó después, heredó un país fuerte, pero enfrentó amenazas mucho mayores. En el siglo XIII, el imperio más temido del mundo, los mongoles de Kublai Khan, intentó conquistar Vietnam. 3 veces enviaron ejércitos gigantescos y 3 veces fueron derrotados. Los vietnamitas, liderados por el general Tran Hung Giao, usaron tácticas ingeniosas, emboscadas, trampas de bambú, fuego y, sobre todo, su conocimiento del terreno. En una de las batallas más brillantes, el río Bac Giang volvió a ser escenario de gloria. Los vietnamitas clavaron estacas de hierro bajo el agua, ocultas por la marea, y cuando la flota enemiga avanzó, las aguas descendieron y los barcos mongoles quedaron empalados.
El dragón había vuelto a rugir, demostrando que la inteligencia puede más que el poder. Sin embargo, la victoria no trajo paz. Con el tiempo las dinastías se debilitaron por dentro. Los nobles se enfrentaban entre sí, las intrigas palaciegas se multiplicaban y la ambición empezó a dividir al país. Vietnam era fuerte contra los invasores, pero vulnerable ante sus propias divisiones. Surgieron rebeliones campesinas, disputas regionales y guerras internas que drenaban sus recursos y su espíritu. Y aquí está el secreto que muchos olvidan. Cada vez que Vietnam se fragmentaba, su identidad se reforzaba. Porque cada guerra, cada crisis, recordaba al pueblo que su fuerza no dependía de un rey, sino de la unión del espíritu nacional. Mientras las dinastías caían, la cultura seguía viva. Los aldeanos seguían enseñando a sus hijos a honrar la tierra, los templos seguían encendiendo incienso, y el dragón seguía dormitando, pero nunca moría. La llegada de los Le trajo nuevamente orden. Bajo su reinado, Vietnam expandió su territorio hacia el sur, conquistando el antiguo reino de Champa y extendiendo sus fronteras hasta el delta del Mekong. Era el inicio de una nueva etapa de crecimiento, pero también el comienzo de nuevos conflictos, porque cuanto más se expandía el país, más difícil era mantenerlo unido. Y así, mientras los emperadores luchaban por mantener el control, en el horizonte empezaban a aparecer nuevas potencias extranjeras atraídas por la riqueza y la posición estratégica de Vietnam. Entre ellas, una nación europea que cambiaría el destino del país para siempre, Francia. 6. La invasión mongola y la defensa heroica. A mediados del siglo XIII, Vietnam se enfrentó al enemigo más temido del planeta, el Imperio Mongol. En ese momento, los mongoles habían conquistado gran parte de Asia, desde China hasta Persia, y su ejército era considerado invencible. Eran los dueños del mundo y creían que ningún pueblo podía resistir su poder. Pero se equivocaron. En el corazón del sudeste asiático había una nación pequeña, orgullosa y valiente, que estaba dispuesta a demostrarles que la libertad no se mide por el tamaño de un ejército, sino por la fuerza del alma. El emperador mongol Kublai Khan, nieto del legendario Genghis Khan, envió 3 grandes invasiones contra el reino de Jai Viet, gobernado entonces por la dinastía Tran. Las primeras señales llegaron en forma de emisarios arrogantes que exigían la rendición. El emperador Tran Nan Tong los escuchó con calma, pero cuando uno de sus consejeros le preguntó qué haría si los mongoles regresaban, respondió con serenidad y firmeza: «Prefiero morir en los campos de batalla que arrodillarme ante los bárbaros». Esa frase se convirtió en una promesa nacional. Vietnam no iba a rendirse. Los mongoles invadieron por el norte con decenas de miles de soldados, jinetes y arqueros. Su táctica era el terror. Avanzaban quemando aldeas, arrasando cosechas y destruyendo todo a su paso. Pero lo que no sabían era que estaban entrando en un terreno que jugaba a favor del pueblo vietnamita. Las selvas densas, los ríos impredecibles y los pantanos se convirtieron en armas naturales. El general Tran Hung Yao, una de las figuras más queridas y respetadas de toda la historia de Vietnam, diseñó una estrategia que combinaba la inteligencia militar con el conocimiento del terreno. En lugar de enfrentarlos directamente, los vietnamitas aplicaron la guerra de guerrillas, atacaban por sorpresa, se escondían y golpeaban de nuevo. Desgastaban al enemigo poco a poco, hasta que el ejército mongol comenzó a caer en la desesperación, y entonces llegó la batalla del río Bac Giang en 1288, una de las más ingeniosas de todos los tiempos. Los vietnamitas plantaron estacas de hierro afiladas bajo el agua, ocultas por la marea. Cuando los barcos mongoles avanzaron confiados, la marea bajó, y toda su flota quedó empalada y destruida. La victoria fue total.
El dragón vietnamita una vez más había vencido al gigante, pero lo más impresionante no fue solo la victoria militar, fue la unidad del pueblo. Desde los campesinos hasta los monjes, todos participaron. Algunos escondían provisiones, otros guiaban a los soldados por caminos secretos, y muchos dieron su vida sin esperar reconocimiento. Esa guerra no la ganó un rey, la ganó un pueblo entero. Después de su derrota, los mongoles nunca más intentaron conquistar Vietnam, y Kublai Khan, humillado, comprendió algo que el mundo tardaría siglos en entender. Ningún imperio puede someter a un pueblo que conoce el valor de su libertad. Esta victoria marcó el corazón del país para siempre. Fue más que un triunfo militar, fue una lección espiritual. Enseñó que la sabiduría puede vencer a la fuerza, que el conocimiento del terreno puede más que los ejércitos, y que el orgullo nacional es una muralla imposible de derribar. Sin embargo, la paz no duró mucho. Tras la gloria llegó la inestabilidad. Las dinastías comenzaron a debilitarse con los años. Los nobles se enfrentaban por el poder, y el país, exhausto por la guerra, empezó a dividirse internamente. Pero incluso en los tiempos más oscuros, los vietnamitas seguían recordando su historia. Somos los hijos del dragón y del hada. Hemos vencido a los imperios, y lo haremos otra vez si es necesario. Ese espíritu sería el que los sostendría durante las siguientes tormentas. Porque en los siglos venideros, nuevos invasores llegarían desde el mar, con otras armas, otra lengua y otra ambición. Los europeos, y entre ellos una nación iba a cambiar el destino de Vietnam para siempre: Francia. 7. El siglo de la expansión hacia el sur. Tras haber resistido a los mongoles y consolidado su independencia, Vietnam no solo se mantuvo en pie, comenzó a expandirse. Era el siglo XV, y el reino de Dai Viet había adquirido confianza, fuerza y una nueva ambición: extender su territorio hacia el sur, en un proceso que los historiadores llaman Nam Tien, es decir, el avance hacia el sur. En esa época, el país estaba gobernado por la dinastía Le, una de las más influyentes y organizadas de toda su historia. Fue bajo su reinado que Vietnam alcanzó un nivel de desarrollo político, económico y cultural sin precedentes. Pero mientras los reyes fortalecían la capital en el norte, miraban hacia el sur con deseo. Allí, más allá de las montañas y los ríos, se encontraba el reino de Champa, una civilización brillante, de raíces hindúes, conocida por sus templos de ladrillo rojo, su música y su comercio marítimo. El conflicto era inevitable. Durante siglos, Champa y Dai Viet coexistieron con tensiones, pero ahora el equilibrio estaba a punto de romperse. Las guerras fueron largas y sangrientas. Los vietnamitas, con ejércitos mejor organizados y un hambre de expansión territorial, fueron ganando terreno poco a poco. Los reyes Le justificaban sus campañas diciendo que cumplían con el destino histórico del pueblo: unir toda la tierra del dragón bajo una sola bandera. Pero aquí viene un detalle fascinante. Aunque las guerras fueron duras, la expansión no fue solo militar, también fue cultural. Con cada avance hacia el sur, los vietnamitas no destruían completamente a las culturas que encontraban, sino que las absorbían. Así, Vietnam se convirtió en una mezcla impresionante de influencias, del norte confuciano y budista, y del sur con raíces hindúes y marítimas. De hecho, algunos templos Cham todavía sobreviven hoy, como el majestuoso Mai Son, que guarda los ecos de esa fusión entre dioses y dragones. A medida que conquistaban más territorios, el paisaje del país cambiaba. Los arrozales reemplazaban los bosques, los pescadores se convertían en agricultores, y los mercados se llenaban de nuevos productos tropicales. El delta del río Mekong, con sus aguas infinitas y su fertilidad natural, se convirtió en la nueva joya del reino.
Vietnam estaba creciendo y con ello también crecía su identidad. Sin embargo, la expansión también trajo problemas. El sur era diferente, más caluroso, más húmedo y más difícil de controlar. Las distancias entre las ciudades hacían que el poder central del norte se debilitara. Así comenzaron a surgir tensiones regionales, familias poderosas que soñaban con gobernar por su cuenta y un país que empezaba a dividirse, no por invasores extranjeros, sino por ambiciones internas. Y ese fue el comienzo de una nueva etapa de conflictos. Las guerras civiles entre el norte y el sur, entre las familias Trinh y Nguyen, que durante siglos se disputaron el control del país. Lo curioso es que, aunque estaban enemistadas, ambas usaban los mismos símbolos, hablaban la misma lengua y decían luchar por el mismo Vietnam. Era como si el dragón hubiera crecido tanto que ya no supiera qué cabeza seguir. Pero mientras esas guerras se prolongaban, algo se acercaba silenciosamente desde el otro lado del océano. Barcos europeos navegaban por el mar de la China meridional, con banderas desconocidas y armas que los vietnamitas nunca habían visto. Traían nuevas ideas, nueva religión y nuevos intereses. Entre ellos, una nación que cambiaría el destino de Vietnam para siempre, Francia. ¿Te imaginabas todo esto sobre Vietnam? Comenta: no tenía idea, y dale al botón de suscribirte para seguir conociendo los secretos del mundo. 8. La llegada de los europeos y el dominio francés. Mientras las guerras internas desgastaban a Vietnam, el mundo estaba cambiando rápidamente. Nuevas potencias emergían más allá del mar, y sus barcos, con banderas desconocidas y cañones relucientes, comenzaban a surcar las aguas del sudeste asiático. Primero llegaron los portugueses y los españoles, exploradores, comerciantes y misioneros que buscaban rutas hacia China e India. Pero detrás de las cruces y los mapas venía otro deseo: el control. Durante los siglos XVII y XVIII, los europeos vieron en Vietnam un punto estratégico, fértil, rico en recursos, con puertos naturales perfectos y una posición clave entre China y el Océano Índico. Sin embargo, Vietnam estaba dividido. El norte estaba gobernado por la familia Trinh, el sur por los Nguyen. Y aunque ambos decían representar al mismo país, en realidad competían ferozmente por el poder. Esa división fue la puerta de entrada para las potencias extranjeras. Entre todos los países europeos, Francia fue la que más supo aprovechar la oportunidad. Primero llegaron misioneros franceses, que introdujeron el cristianismo y crearon escuelas, enseñando una nueva forma de pensar y escribir. Uno de ellos, Alexandre de Rhodes, diseñó el alfabeto vietnamita moderno, basado en letras latinas, reemplazando los antiguos caracteres chinos. Lo que pocos imaginaban era que ese cambio cultural, años más tarde, facilitaría el control político. A finales del siglo XVIII, en medio del caos entre los señores Trinh y Nguyen, surgió una figura clave: Nguyen Anh, un noble del sur que buscaba recuperar su poder perdido. Desesperado, pidió ayuda a Francia. Y los franceses, viendo una oportunidad de oro, aceptaron. Le dieron armas, barcos y soldados. Con ese apoyo extranjero, Nguyen Anh venció a sus enemigos y fundó la dinastía Nguyen, convirtiéndose en el emperador Gia Long en 1802. Pero aquel pacto tendría un precio muy alto. La independencia de Vietnam comenzaba a desvanecerse lentamente. Con el tiempo, Francia no se conformó con influir, quería poseer. En 1858, con la excusa de proteger a los misioneros católicos, la Armada francesa atacó la ciudad de Gia Nam. Fue el inicio de una invasión que en pocos años se transformó en colonización. Vietnam fue dividido en 3 partes: Tonkin al norte, Annam en el centro y Cochinchina al sur, y junto con Camboya y Laos formaron lo que se conocería como la Indochina francesa.
Durante décadas, los vietnamitas vivieron bajo un sistema colonial que transformó su sociedad. Francia construyó ferrocarriles, carreteras y edificios coloniales. Impuso su idioma, su educación y su cultura. Pero mientras París hablaba de civilizar, el pueblo sufría explotación, pobreza y humillación. Las tierras fértiles fueron confiscadas para las plantaciones de caucho y arroz. Los campesinos trabajaban para los colonos europeos y los impuestos aumentaban sin control. Y aquí viene un secreto que marcó el futuro del país. Bajo esa aparente calma colonial, nacía un nuevo tipo de vietnamita. Jóvenes educados en las escuelas francesas empezaron a conocer ideas de libertad, igualdad y derechos. Pero en lugar de convertirse en súbditos obedientes, se convirtieron en revolucionarios. Aprendieron de sus opresores, pero usaron ese conocimiento para liberarse. A finales del siglo XIX comenzaron las primeras revueltas, pequeñas pero constantes. Hombres y mujeres comunes empezaron a organizarse, a escribir, a pensar que otro Vietnam era posible. Y entre ellos, en una pequeña aldea del norte, nacería un niño que cambiaría el destino del país y desafiaría a uno de los imperios más poderosos del planeta, Nguyen Sinh Cung, el futuro Ho Chi Minh. 9. El despertar del nacionalismo y la figura de Ho Chi Minh. En medio de la opresión colonial, cuando Francia dominaba Vietnam con mano de hierro, comenzó a gestarse algo invisible, pero imparable: el despertar del nacionalismo. Durante casi un siglo, los vietnamitas habían soportado el peso de la ocupación, las injusticias, los impuestos abusivos y la pérdida de su identidad. Sin embargo, lo que los franceses no comprendieron fue que al imponer su sistema educativo, estaban plantando la semilla de su propia derrota. En las escuelas coloniales, los jóvenes vietnamitas aprendían francés, estudiaban la historia de Europa y leían sobre libertad, igualdad y fraternidad. Aquellas palabras, pensadas para exaltar los valores de Francia, comenzaron a encender algo profundo en sus corazones. ¿Por qué esos ideales no podían aplicarse también a Vietnam? Esa pregunta fue el inicio de una revolución silenciosa. Entre esos jóvenes había uno que cambiaría la historia para siempre: Nguyen Sinh Cung, conocido más tarde como Ho Chi Minh, cuyo nombre significa el que ilumina. Nació en 1890, en una familia humilde, pero con un espíritu indomable. Desde muy joven, vio la desigualdad y la humillación de su pueblo, y mientras muchos se conformaban con sobrevivir, él soñaba con liberar a su nación. A diferencia de otros líderes, Ho Chi Minh no empezó su lucha con armas, sino con conocimiento. A los 20 años, abandonó Vietnam y comenzó un viaje por el mundo que duraría más de 3 décadas. Trabajó como cocinero en barcos, lavaplatos en hoteles y obrero en fábricas. Pasó por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y la Unión Soviética. En cada lugar aprendió algo nuevo, no solo sobre política, sino sobre el alma humana. Fue en París, mientras trabajaba como jardinero, cuando descubrió la hipocresía del colonialismo francés. En las calles donde se proclamaba la libertad, su pueblo seguía siendo esclavo. Allí comenzó a escribir artículos denunciando los abusos de la colonización. En 1919, tras la Primera Guerra Mundial, se presentó en la Conferencia de Versalles para pedir la independencia de Vietnam. Los grandes líderes del mundo lo ignoraron, pero ese rechazo no lo detuvo, al contrario, lo fortaleció. Fue entonces cuando comprendió que la libertad no se pide, se conquista. Inspirado por los movimientos de independencia y por el socialismo, fundó el Partido Comunista de Indochina en 1930. Su visión era clara: unir al pueblo sin importar su clase o religión bajo una sola causa, expulsar a los franceses y liberar a Vietnam. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de su liderazgo.
Ho Chi Minh no solo era un político, era un maestro de la empatía. Sabía hablar al corazón del campesino, del soldado y del intelectual. No prometía riqueza ni venganza, prometía dignidad. Su estrategia combinaba paciencia y astucia. Mientras las potencias europeas se distraían con la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de independencia vietnamita, el Viet Minh, se fortalecía en silencio, organizando redes, guerrillas y alianzas. Ho Chi Minh no luchaba por odio, sino por justicia. Y cuando regresó finalmente a Vietnam, su presencia fue como una chispa que encendió una llama que nadie podría apagar. En 1945, tras la derrota de Japón, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam desde Hanoi, citando en su discurso las mismas palabras de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Todos los hombres nacen iguales. El Creador les ha otorgado derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Era un mensaje poderoso y simbólico. Vietnam volvía a ser libre, al menos por un instante, porque Francia, incapaz de aceptar su derrota, regresaría poco después, decidida a recuperar su colonia. Y así comenzaría una nueva guerra, una guerra que dividiría al país, que enfrentaría ideologías y que pondría a Vietnam en el centro de la historia mundial. La lucha por la independencia estaba lejos de terminar, pero una cosa ya era cierta. El dragón vietnamita había despertado definitivamente. 10. La Segunda Guerra Mundial y el fin del colonialismo. El siglo XX trajo consigo una tormenta que cambiaría para siempre la historia del mundo, y también la del pueblo vietnamita. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Francia, el poder colonial que controlaba Vietnam, fue ocupada por la Alemania nazi. Y en ese vacío de poder, otra fuerza emergió en Asia, Japón, que soñaba con dominar todo el continente. En 1940, los ejércitos japoneses invadieron la Indochina francesa, pero con una estrategia diferente. En lugar de expulsar a los franceses, los dejaron gobernar en nombre del emperador. Vietnam pasó así a estar bajo una doble ocupación: Francia colaboracionista y Japón imperial. Esa combinación fue mortal. El pueblo vietnamita, ya empobrecido por años de impuestos y abusos, empezó a sufrir una de las peores tragedias de su historia. En 1945, una hambruna devastadora arrasó el norte del país. Se estima que más de 2 millones de personas murieron de hambre mientras los japoneses requisaban arroz para alimentar a su ejército. Los campos estaban vacíos, las aldeas en silencio, y la desesperación se extendía como una sombra. Fue en ese infierno donde nació una nueva fuerza, el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, que había regresado secretamente a su tierra. Ho Chi Minh comprendió que el momento había llegado. Mientras el mundo entero se enfrentaba a la guerra, Vietnam debía aprovechar la confusión global para recuperar su libertad. El Viet Minh no solo era un movimiento político, era una organización del pueblo. Campesinos, estudiantes, mujeres, monjes, todos se unieron en la resistencia. En las montañas del norte, Ho Chi Minh y su lugarteniente, el brillante estratega Vo Nguyen Giap, comenzaron a formar guerrillas que atacaban posiciones japonesas y francesas. Usaban la selva como escudo, el conocimiento del terreno como arma y el deseo de independencia como su mayor fuerza. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Vietnam vio su oportunidad. Los franceses estaban débiles, los japoneses se retiraban, y el mundo estaba en caos. En Hanoi, Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam frente a una multitud de miles de personas. En su discurso, combinó las palabras de la Declaración de Independencia de Estados Unidos con el espíritu milenario del pueblo vietnamita. Todos los hombres nacen iguales. El Creador les ha otorgado derechos inalienables: la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Era el nacimiento de un nuevo país, la República Democrática de Vietnam. Las banderas rojas ondeaban, la gente lloraba, y por primera vez en siglos los vietnamitas sentían que el dragón había vuelto a volar libre, pero la alegría duró poco. Francia, humillada por su derrota ante Alemania y desesperada por mantener su imperio, se negó a aceptar la independencia. En 1946, sus tropas regresaron con la intención de recuperar el control de Indochina. El conflicto era inevitable. Comenzaba así la Primera Guerra de Indochina, un enfrentamiento brutal entre los guerrilleros vietnamitas y el ejército colonial francés. Y aquí está un hecho sorprendente. Francia, con su poder militar superior, subestimó completamente al enemigo. No entendían que no estaban luchando contra un ejército común, sino contra un pueblo entero dispuesto a morir antes que volver a ser esclavo. El general Giap organizó una resistencia impecable. Cada aldea se convirtió en una base, cada campesino en un espía, cada selva en un campo de batalla. Los franceses controlaban las ciudades, pero el Viet Minh controlaba los corazones. La guerra culminó en 1954 con una batalla que entraría en los libros de historia, Dien Bien Phu. Allí, en un valle remoto, las tropas francesas fueron rodeadas, sitiadas y finalmente derrotadas tras 56 días de resistencia implacable. Fue una victoria épica, comparable a las grandes gestas militares del mundo. Cuando los cañones callaron, el dragón vietnamita había demostrado, una vez más, que ningún imperio puede vencer a un pueblo decidido a ser libre. Poco después, los acuerdos de Ginebra sellaron el fin del colonialismo francés. Pero la independencia aún no era total. Vietnam quedó dividido en dos. El norte, liderado por Ho Chi Minh, adoptó un gobierno comunista. El sur, apoyado por Estados Unidos, se convirtió en una república anticomunista. Esa división sería la chispa que encendería una de las guerras más sangrientas del siglo XX, la Guerra de Vietnam. El país que había vencido a imperios europeos y asiáticos estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, una guerra que no solo dividiría a su gente, sino al mundo entero. 11. El país dividido, norte y sur. Después de la victoria sobre los franceses en 1954, Vietnam celebró la libertad, pero no por mucho tiempo. La alegría de la independencia pronto se transformó en incertidumbre, porque el país, que tanto había luchado por unirse, quedó partido en dos mitades. En la Conferencia de Ginebra, las potencias mundiales decidieron dividir Vietnam a lo largo del paralelo 17, con la promesa de que en unos años se celebrarían elecciones libres para reunificar el país, pero esas elecciones nunca llegaron. Al norte, con capital en Hanoi, se estableció la República Democrática de Vietnam, liderada por Ho Chi Minh y su ministro de Defensa, Vu Nguyen Giap. Era un gobierno comunista que soñaba con reconstruir el país bajo los ideales de independencia, igualdad y justicia social. El norte se enfocó en la educación, la reforma agraria y la reconstrucción de su economía devastada por la guerra. Sin embargo, la vida allí no era fácil. Las cicatrices del colonialismo, las pérdidas humanas y la pobreza seguían marcando a la población. Pero el espíritu de sacrificio seguía intacto. El pueblo creía que, tarde o temprano, el dragón volvería a ser uno solo. Mientras tanto, al sur, con capital en Saigón, se formó la República de Vietnam, encabezada por Ngo Dinh Diem, un líder apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Su gobierno era anticomunista y buscaba mantener la influencia de Occidente en la región. En teoría, debía representar la libertad y el progreso, pero en la práctica, muchos lo veían como un régimen autoritario, elitista y desconectado de la realidad de su pueblo. El sur, con ayuda estadounidense, experimentó cierto desarrollo económico.
Se construyeron carreteras, fábricas y universidades, pero la desigualdad era profunda. Los campesinos, que seguían viviendo en la pobreza, empezaron a sentirse traicionados por el nuevo sistema. Y aquí está el secreto que muchos libros no cuentan. La división no fue solo política, sino emocional y familiar. Millones de vietnamitas tenían parientes a ambos lados de la frontera, padres en el norte y hijos en el sur, hermanos separados por una línea imaginaria. El país no estaba dividido por el odio, sino por las decisiones de potencias extranjeras. Era una nación partida en dos corazones que seguían latiendo al mismo ritmo. El norte, aunque más pobre, contaba con un sentido de unidad y disciplina impresionante. Las canciones revolucionarias, los carteles de propaganda y el sacrificio diario alimentaban una causa común: reunificar la patria. El sur, en cambio, vivía entre el brillo de la modernidad y el miedo al comunismo. Las calles de Saigón estaban llenas de autos, neones y música occidental, pero también de soldados, espías y tensión. La línea del paralelo 17 se convirtió en una frontera vigilada, donde cada noche se escuchaban disparos, explosiones y rumores de guerra. En las aldeas del centro, los campesinos se encontraban atrapados entre dos bandos: el norte, que prometía igualdad, y el sur, que hablaba de libertad. Pero el verdadero problema era que ninguno de los dos gobiernos podía aceptar la existencia del otro. Para Ho Chi Minh, el sur era una parte de Vietnam, ocupada por extranjeros. Para Saigón, el norte era una amenaza comunista. Y en medio de esa tensión, Estados Unidos comenzó a involucrarse cada vez más. Al principio con dinero, luego con armas y finalmente con hombres. El sueño de un Vietnam libre y unido se estaba convirtiendo en una pesadilla. El dragón, que había vencido a imperios durante siglos, ahora se preparaba para luchar contra uno de los enemigos más poderosos del planeta. El aire estaba cargado de miedo, esperanza y destino, porque lo que estaba por comenzar no sería solo una guerra. Sería una prueba que cambiaría para siempre la historia del mundo: la guerra de Vietnam. Suscríbete ahora si amas descubrir cómo los pueblos vencen lo imposible. Tu comentario y tu like hacen que esta historia llegue a más personas. 12. La guerra de Vietnam. Fuego, selva y resistencia. Y así comenzó una de las guerras más intensas, dolorosas y controversiales de todo el siglo XX. La guerra de Vietnam. No fue solo una guerra entre norte y sur. Fue una guerra que dividió al mundo entero, una lucha entre ideologías, potencias y sueños de libertad. Pero, sobre todo, fue una guerra donde un pueblo pequeño demostró al planeta que la fuerza no siempre vence al corazón. Todo comenzó en la década de 1960. El norte, liderado por Ho Chi Minh, buscaba reunificar el país bajo un gobierno comunista. El sur, apoyado por Estados Unidos y otras naciones aliadas, intentaba mantener su independencia con un sistema capitalista. Pero la línea divisoria entre ambos no era tan clara. En las selvas, aldeas y montañas, la guerra se volvía una sombra que lo cubría todo. Los estadounidenses, convencidos de que podían detener la expansión del comunismo en Asia, comenzaron enviando asesores militares. Pero pronto esa ayuda se transformó en una invasión completa. En su punto máximo, más de 500.000 soldados estadounidenses estaban en territorio vietnamita. Llegaron con aviones, tanques, helicópteros y la tecnología militar más avanzada del mundo. Y sin embargo, no sabían contra quién estaban peleando realmente. El enemigo no era un ejército convencional. Eran hombres y mujeres del Vietcong, guerrilleros invisibles que se movían por los túneles, las selvas y los arrozales como fantasmas. Eran campesinos de día y soldados de noche. Conocían cada sendero, cada río y cada árbol mejor que los propios estadounidenses.
Usaban trampas caseras, minas ocultas y ataques sorpresa que hacían del terreno su mejor aliado. La selva vietnamita se convirtió en el protagonista silencioso de la guerra. Densa, húmeda y traicionera, escondía tanto la vida como la muerte. Los soldados extranjeros sufrían el calor insoportable, las enfermedades tropicales y la desesperación de luchar contra un enemigo que no podían ver. En respuesta, Estados Unidos lanzó una de las ofensivas más destructivas de la historia. Bombardeos masivos que dejaron caer más explosivos sobre Vietnam que los utilizados en toda la Segunda Guerra Mundial. También usaron productos químicos como el agente naranja, un herbicida que devastó los bosques, los cultivos y causó enfermedades que aún hoy afectan a miles de vietnamitas. Pero lo que los estadounidenses no podían entender era que no estaban luchando solo contra un ejército, sino contra una idea: la independencia. El pueblo vietnamita no luchaba por poder ni riqueza, luchaba por algo más profundo, por el derecho a decidir su propio destino. En los refugios subterráneos, las familias cantaban canciones patrióticas mientras caían bombas. En las aldeas, los ancianos enseñaban a los niños que su país había resistido durante siglos y que esta guerra sería solo otra prueba más. La guerra no solo se libró en los campos, sino también en las conciencias. En Estados Unidos, miles de jóvenes comenzaron a cuestionar por qué estaban muriendo por una causa tan lejana. Las protestas contra la guerra llenaron las calles de Nueva York, San Francisco y Washington. Vietnam se había convertido en el espejo del conflicto humano, el poder contra la dignidad. Y mientras todo el mundo miraba, el norte vietnamita, con paciencia y resistencia, siguió avanzando. En 1968, durante la famosa ofensiva del Tet, los vietnamitas lanzaron ataques simultáneos en más de 100 ciudades del sur. Aunque militarmente fue costosa para ellos, psicológicamente cambió el curso de la guerra. El mundo vio que Vietnam no se rendiría. La guerra continuó durante años, dejando cicatrices imborrables. Más de 3 millones de vietnamitas murieron, junto con 58,000 soldados estadounidenses. Aldeas enteras fueron destruidas, selvas arrasadas y familias separadas para siempre. Pero pese a todo ese horror, el espíritu del pueblo seguía en pie. Finalmente, en 1973, Estados Unidos firmó un acuerdo de retirada. 2 años después, en 1975, los tanques del norte entraron en Saigón. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los helicópteros estadounidenses evacuando a sus últimos soldados, mientras las banderas rojas con la estrella amarilla ondeaban victoriosas. Vietnam había ganado, no solo una guerra, sino su dignidad. Un pueblo campesino, sin tecnología, sin riqueza, había derrotado al ejército más poderoso de la tierra. Pero la victoria trajo consigo un nuevo desafío. El país estaba en ruinas, millones de muertos, campos destruidos, ciudades enteras reducidas a polvo. Comenzaba una nueva batalla, esta vez sin armas, la de reconstruir una nación que había sobrevivido al fuego, la selva y la sangre. Y esa batalla marcaría el siguiente capítulo en la historia de Vietnam, la reconstrucción y los años difíciles. 13. La reconstrucción y los años difíciles. La guerra había terminado, pero Vietnam estaba destrozado. Las ciudades eran escombros, los campos estaban quemados y millones de personas vivían entre ruinas y recuerdos. No había familias sin pérdidas, no había aldeas sin cicatrices. La victoria había llegado, sí, pero a un precio tan alto que el país entero tuvo que comenzar de nuevo desde cero. En 1975, con la caída de Saigón y la reunificación bajo el gobierno del norte, nació la República Socialista de Vietnam. Era el final de un siglo de invasiones, colonizaciones y guerras, pero el comienzo de una nueva lucha, la reconstrucción nacional.
El país debía unirse, sanar y levantarse de entre las cenizas, pero no era fácil. El norte estaba exhausto por décadas de combate. El sur, desorganizado tras el colapso del gobierno proestadounidense. Los recursos eran escasos. Las tierras estaban contaminadas por químicos de guerra y las minas ocultas seguían cobrando vidas años después de la paz. El nuevo gobierno, liderado por Le Duan, tras la muerte de Ho Chi Minh, quiso imponer un modelo socialista inspirado en la Unión Soviética. Nacionalizó las industrias, colectivizó los campos y buscó eliminar la pobreza a través del trabajo comunitario. Sin embargo, el país estaba aislado. Muchos países occidentales, incluyendo Estados Unidos, se negaban a comerciar con Vietnam. La Guerra Fría seguía dividiendo al mundo, y el dragón vietnamita, aunque libre, se encontraba solo en un mar de enemigos invisibles. A pesar de todo, el espíritu de resistencia seguía vivo. Los vietnamitas estaban acostumbrados a luchar contra lo imposible. Los campesinos, que antes cultivaban bajo las bombas, ahora cultivaban para alimentar a un país entero. En las ciudades, los jóvenes aprendían oficios y reconstruían carreteras y escuelas. En los templos, los monjes volvían a encender incienso por los caídos, mientras enseñaban a los niños el valor de la paz. Pero los años siguientes fueron extremadamente duros. En 1978, una nueva guerra estalló. Vietnam invadió Camboya para detener al régimen genocida de los Khmeres Rojos, responsables de la muerte de millones. La intervención tuvo éxito, pero debilitó aún más la economía del país. En respuesta, China, aliada de Camboya, lanzó un ataque contra Vietnam en 1979. Fue una guerra corta, pero brutal. El pequeño Vietnam volvió a enfrentarse a un gigante y una vez más resistió. En los años 80, el país enfrentó pobreza, hambrunas y aislamiento internacional. Muchos vietnamitas huyeron en embarcaciones improvisadas, los llamados Boat People, buscando un futuro mejor. Pero dentro del país, lentamente comenzaba un cambio silencioso. Los líderes entendieron que el ideal revolucionario no bastaba para llenar los platos vacíos. Había que adaptarse al mundo moderno sin perder el alma. Y así, en 1986, nació una política que cambiaría el destino de Vietnam, el Choi Moi, que significa renovación. Este programa abrió la economía, permitió la iniciativa privada y fomentó el comercio exterior. Era una revolución sin armas, una que transformaría a Vietnam de un país destruido por la guerra en una de las economías más dinámicas de Asia. Pero ese renacer no fue inmediato. Los primeros años del Choi Moi fueron difíciles. Escasez, inflación, corrupción y miedo a perder la identidad. Sin embargo, el pueblo vietnamita ya había demostrado su capacidad para sobrevivir a lo imposible. Si habían resistido imperios, invasiones y bombardeos, también podían resistir el cambio. Con el tiempo, el esfuerzo comenzó a dar frutos. Los mercados se llenaron de productos locales, las fábricas comenzaron a exportar, y los estudiantes soñaban con un futuro mejor. El dragón, cansado pero orgulloso, comenzaba a levantar la cabeza nuevamente. Vietnam salía del túnel de la guerra para entrar en una nueva era. La modernización. Una etapa en la que su pueblo demostraría que el verdadero poder de una nación no está en sus armas, sino en su capacidad de reconstruir, reinventarse y seguir adelante. Y esa transformación marcaría el siguiente capítulo de su historia, el Vietnam moderno, el país que aprendió a volar después de haber sobrevivido al fuego. 14. El Vietnam moderno. Entre tradición y futuro. Tras décadas de guerras, heridas y reconstrucción, Vietnam comenzó a escribir una nueva historia. Ya no era el país del dolor y la resistencia, sino una nación decidida a mirar hacia adelante, a reinventarse sin olvidar su pasado. Era el tiempo de un nuevo despertar del dragón. Durante los años 90 y principios del 2000, las reformas del Choi Moi empezaron a dar frutos visibles.
Las calles antes vacías comenzaron a llenarse de vida. Mercados repletos de frutas tropicales, motocicletas por miles y jóvenes con una energía contagiosa. El país que un día había sido símbolo de destrucción, ahora se convertía en uno de los motores económicos más prometedores de Asia. Las fábricas crecían, los puertos se modernizaban y el turismo florecía. Ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, antigua Saigón, se transformaron en centros llenos de luces, tecnología y comercio. Pero lo más sorprendente era cómo Vietnam lograba avanzar sin perder su esencia. Mientras en las avenidas brillaban los rascacielos, en los callejones aún se escuchaban los cánticos de los monjes, el sonido del incienso y el aroma del pho, la sopa tradicional que une generaciones. Sin embargo, detrás de este renacer había un secreto: la disciplina y el espíritu colectivo del pueblo vietnamita. Los vietnamitas son trabajadores incansables. Muchos jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo. Las familias ahorran cada moneda pensando en el futuro, y la educación se considera una de las mayores formas de orgullo nacional. Esa mentalidad, forjada en la guerra, se convirtió en su mayor herramienta para la paz. Vietnam empezó a abrirse al mundo. Se integró en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Estableció relaciones con Estados Unidos y Europa, y atrajo inversiones de Japón, Corea del Sur y China. Las empresas tecnológicas comenzaron a instalarse en el país, atraídas por la estabilidad y el talento de su gente. En menos de 2 décadas, Vietnam pasó de ser una nación agrícola a convertirse en un centro manufacturero global, produciendo desde textiles hasta componentes electrónicos de alta tecnología. Pero el crecimiento no fue solo económico, también cultural y social. Las nuevas generaciones, conectadas a Internet y con una visión global, están cambiando el rostro del país. Cantan en inglés, visten con estilo moderno, pero aún visitan los templos de sus antepasados para agradecer por la vida. Esa mezcla entre modernidad y tradición es uno de los rasgos más fascinantes de la identidad vietnamita actual. No obstante, los desafíos siguen presentes. El país aún enfrenta desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, y el cambio climático amenaza con afectar el delta del Mekong, una de las regiones más fértiles y vitales del mundo. Los vietnamitas lo saben, y por eso están trabajando en soluciones sostenibles, buscando un equilibrio entre desarrollo y preservación ambiental. Y aquí está uno de los grandes secretos del Vietnam moderno. Su éxito no depende solo de la economía, sino de su capacidad para mantener la humildad y la memoria. Cada escuela enseña la historia de las guerras no para alimentar el odio, sino para recordar el valor del sacrificio. Cada monumento, cada tumba es una lección silenciosa sobre la fortaleza y la unidad. Hoy Vietnam es una nación joven. Más del 60% de su población tiene menos de 35 años, con la mirada puesta en el futuro. Su cultura se exporta al mundo a través del cine, la gastronomía y el arte. Sus ciudades vibran con modernidad y su campo sigue siendo el corazón espiritual del país. El dragón ya no duerme, ahora vuela, con un pie en la tradición y otro en el progreso. Un país que sobrevivió a todo: invasiones, guerras, hambre y aislamiento, y que aún así sonríe, porque el verdadero poder de Vietnam no está en sus armas ni en su economía, sino en su gente, en su resistencia, su paciencia y su esperanza inquebrantable. Y así, con el rugido de un dragón que aprendió a renacer, el Vietnam moderno se prepara para escribir el próximo capítulo de su historia. El futuro del dragón del sudeste asiático. 15. El futuro del dragón del sudeste asiático. Vietnam ha recorrido un camino largo y doloroso para llegar hasta aquí. Ha pasado por invasiones, guerras, pobreza y reconstrucción, pero hoy se encuentra frente a una nueva era.
la del renacimiento del dragón. Ya no es el país devastado por la guerra que el mundo recordaba, sino una nación que mira hacia adelante con ambición, sabiduría y una energía que sorprende a todos. Tita, en las últimas décadas, Vietnam se ha convertido en una de las economías más dinámicas del planeta. Su crecimiento sostenido, su estabilidad política y la fuerza de su población joven lo han transformado en un ejemplo de resiliencia y progreso. Las grandes compañías tecnológicas han empezado a establecer fábricas allí, desde Samsung hasta Intel, convirtiendo al país en un nuevo centro de innovación y manufactura en Asia. Pero el secreto detrás de este éxito no está solo en las cifras. Está en su gente. El vietnamita moderno combina lo mejor de dos mundos: la paciencia del agricultor que cultiva arroz mirando las estaciones y la visión del emprendedor que busca oportunidades globales. Esa mezcla de humildad y determinación es lo que impulsa al país hacia adelante. El gobierno ha apostado por una estrategia clara: educación, tecnología y sostenibilidad. Las escuelas vietnamitas son hoy algunas de las más exigentes de Asia. Su población joven domina la informática, los idiomas y las nuevas herramientas digitales. Además, el país está apostando fuerte por las energías renovables, con proyectos de energía solar y eólica que buscan reducir la dependencia del carbón. Vietnam quiere crecer, pero sin perder el equilibrio con la naturaleza, algo profundamente enraizado en su cultura ancestral. Culturalmente, Vietnam vive un renacimiento. Su cine comienza a brillar en festivales internacionales, su gastronomía, con el famoso pho, el banh mi y el café vietnamita, se ha convertido en una sensación mundial, y su turismo está entre los más buscados de Asia. Las bahías, las montañas, los templos y los mercados se llenan de visitantes que llegan atraídos por su autenticidad. Pero lo que más impacta a quien visita Vietnam no son los paisajes, sino su espíritu colectivo. Hay algo en la mirada de su gente, una mezcla de orgullo y serenidad que refleja siglos de lucha, sacrificio y esperanza. Sin embargo, el futuro no está exento de desafíos. Vietnam enfrenta problemas de contaminación, desigualdad social y presión por mantener su crecimiento económico sin perder su identidad. El cambio climático amenaza el delta del Mekong, una de las zonas agrícolas más importantes del planeta, y las tensiones geopolíticas en el Mar del Sur de China ponen a prueba su diplomacia. Pero si algo ha demostrado la historia de Vietnam, es que ningún desafío es demasiado grande para su espíritu. Hoy, el país se encuentra en una posición única, puente entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. Su economía crece, su cultura se expande y su influencia política aumenta en la región. Muchos lo llaman el milagro silencioso de Asia, porque sin hacer ruido, Vietnam ha logrado lo que parecía imposible: levantarse del dolor y transformarlo en poder. Y aquí está el gran secreto del futuro vietnamita. Su fortaleza no está en sus aliados ni en su economía, sino en su memoria colectiva. Cada generación crece sabiendo lo que costó llegar hasta aquí. Cada niño aprende que la libertad se defiende con trabajo, y que la paz no es ausencia de guerra, sino el fruto de la unidad. Así, Vietnam avanza, firme, con los ojos puestos en el horizonte. El dragón que una vez dormía entre arrozales y montañas, hoy vuela alto, llevando consigo las lecciones de su pasado y la promesa de un futuro brillante. Un futuro donde la sabiduría ancestral se mezcla con la innovación moderna, y donde un pueblo que nunca se rindió demuestra al mundo que, incluso después del fuego, el dragón siempre vuelve a volar. Vietnam no es solo un país que sobrevivió a la guerra, es una nación que renació de sus propias cenizas. Sus campos de arroz,
Sus templos y sus calles, llenas de vida, son testigos de un milagro silencioso, el de un pueblo que transformó el dolor en progreso y la destrucción en esperanza. Durante siglos, muchos intentaron someterlo. Imperios, colonias, ejércitos poderosos. Todos creyeron que podían borrar su espíritu. Pero Vietnam demostró algo que el mundo nunca olvidará. La verdadera victoria no pertenece a quien conquista tierras, sino a quien conquista su propio destino. Hoy, ese dragón que dormía en Asia ha despertado, y su rugido no es de guerra, sino de crecimiento, orgullo y futuro. Cada niño que ríe en Hanoi, cada barco que zarpa del Mekong, cada joven que sueña con un Vietnam mejor, lleva en su corazón el eco de una historia eterna, la de un pueblo que jamás se rindió. Porque al final, Vietnam no venció al mundo. Vietnam se venció a sí mismo, y ese es el mayor triunfo que una nación puede alcanzar. Si llegaste hasta aquí, verifica si ya estás suscrito y activa la campanita. Comparte este video con alguien que admire la valentía y la superación. Recuerda comentar, Vietnam nunca se rindió. Tu comentario ayudará a que esta historia llegue a más corazones en todo el mundo.